Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor porque para eso venimos, ¿verdad? Venimos a la casa del Señor a adorar al Señor, pero también a escuchar su palabra. Y pues tenemos mucho que decir. Nosotros hace algunas semanas atrás iniciamos una serie, ¿se acuerdan cómo se llama la serie que terminamos el domingo pasado? A ver si se acuerdan. No, tiene que ver con cambios, pero así no se llamaba el título. ¿Cómo se llama? Cambios que llegan con la verdad. Cambios que llegan con la verdad. Y tuvimos una serie de 3 predicaciones referente a los cambios y por supuesto fueron muy confrontativos. ¿Cuánto los confrontó el Espíritu de Dios con esos temas? Oiga, a mí me desbarató. Y pues ya tenemos la serie también ya compendiada en el canal de YouTube. Si alguno lo quiere volver a revisar, ya está en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí están los 3 juntos en una sola presentación, uno seguido del otro. Desde el día de ayer lo montamos al canal, así que si usted lo quiere volver a repasar, lo puede hacer, o también importante, si usted lo quiere reenviar a otra persona que usted considera que le puede ser de utilidad a ese estudio, usted lo puede hacer. Usted solamente le da enviar al canal y usted lo envía, ya sea a un correo electrónico o lo envía a la plataforma de Facebook de la otra persona o al canal de YouTube de la otra persona. O sea, hay varias opciones en las cuales usted puede compartir eso. Cada vez que nosotros tenemos un tema de predicación aquí en el altar, procuramos subirlo al canal para que quede ya un tema grabado y que usted lo pueda volver a revisar durante la semana. Yo sé que algunos de ustedes les gusta hacerlo y también sirve para evangelizar y sirve también para ayudar a algún hermano para que sea edificado con la palabra del Señor. Así que hoy yo quiero hablar un tema que viene bueno, yo no me atrevería a decir que es la 4ª parte, porque no tiene secuencia con la 4ª parte, pero tiene relación con lo que hemos venido hablando y con lo que hemos venido enseñando sobre el tema de cambios. Y yo en esta mañana quiero compartirles un tema que me pareció bastante bueno para poder compartir con la iglesia del Señor. Y ese tema que hemos esbozado allí en el mural, lo hemos querido titular El gran fraude del pecado. El gran fraude del pecado. Y usted dirá, bueno, ¿a qué le atribuye el pastor de definir el pecado como un fraude? Bueno, en realidad sí, creo que hay algunas cosas que nosotros necesitamos hablar con la iglesia y hablar con los creyentes con respecto al pecado.
porque al fin y al cabo, fíjese, cuando nosotros nos adentramos al tema de entender y comprender un poquito cómo fue que el pecado entró en el mundo y cómo el pecado vino a hacer los desastres que ha hecho en la vida de los seres humanos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que al final termina concluyendo es que fuimos engañados y que fuimos extorsionados de alguna forma, fuimos engañados, y eso es lo que se conoce como un fraude. Cuando tú conscientemente o inconscientemente pensaste que algo debió haber sido cierto, o algo debió haber sido beneficioso para ti, o algo debió haber sido bueno y agradable para ti, al final se convirtió en todo lo contrario a lo que tú pensabas que iba a ser para la vida tuya. Y eso es lo que se conoce como un fraude. Y yo quiero en esta mañana poder hablarles a ustedes sobre eso. Y por supuesto quiero utilizar la plataforma de lo que ocurrió en el Edén con la experiencia de Adán y Eva, porque de allí nace todo este problema. Y cuando usted lee los primeros capítulos del libro de Génesis, los primeros 2 capítulos, 3 capítulos, mejor dicho, del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta allí cómo es que se originó toda esa farsa. Cómo es que toda esa mentira y ese engaño se metió en el huerto del Edén, donde debió haber sido un lugar, escúchenme, debió haber sido un lugar donde hubiésemos estado de alguna forma protegidos, o debimos estado de alguna forma guardados de cualquier farsa o de cualquier engaño. Sin embargo, la realidad de la historia sí nos narra de que eso no fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Así es que creo que vale la pena que podamos nosotros adentrarnos en este tema, porque considero de que hay cosas muy importantes que podemos aplicar a nuestra vida y cómo nos afecta eso en el día de hoy, porque quiero que sepan, el pecado sigue afectándonos. Ya no de forma directa, porque somos salvos, somos lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos son lavados por la sangre de Cristo aquí? Hombre, somos lavados todos por la sangre de Cristo. Pero de alguna manera eso forma parte de nuestra naturaleza. Y nosotros necesitamos entender que dentro de nosotros llevamos y cargamos una naturaleza pecaminosa que llevamos arrastrando y que llevamos con nosotros, que llevamos consigo. Ese lastre del pecado está sobre nosotros, y eso era lo que Pablo decía ya en Romanos capítulo 7. ¿Quién nos librará? ¿Quién podrá librarnos del peso del pecado que llevamos arrastrando? Eso era lo que Pablo decía ya en la carta a los Romanos. Así que quiero que leamos el texto que vamos a utilizar de referencia allá en el libro de Génesis capítulo 3, verso 4 al 6. Yo lo voy a leer en esta ocasión en la versión Reina Valera. Esta va a ser el texto que nos va a servir de base para nuestra disertación en esta mañana de hoy. Dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Recuerden que este es el escenario donde se encuentra Adán y Eva frente al pecado, producto de la tentación que Satanás le presenta a Eva a través del árbol de la vida y de la muerte. Recuerden que Dios le había dicho a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces dijo la serpiente a la mujer. Están ellos en el pleno escenario frente a la gran tentación a la que se encontraba Eva. Recuerden, allí solo se encuentra Eva en ese momento. ¿Ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Por qué Satanás le dice a la mujer: no moriréis? Recuerden que el Dios le había dicho a Adán y Eva todo lo contrario con respecto a eso. Dios le había dicho a Adán y Eva: si comieses de ese árbol, ciertamente morirán. Satanás
vira la mesa y le dice a Eva lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y le dice, no es así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán ¿qué? Abiertos. ¿Qué serán abiertos? Nuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Atención al verso 6 porque es importantísimo para que podamos entender el mensaje del día de hoy. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer. Importante. 2, vio que era agradable a los ojos. Y 3, vio que era un árbol codiciable, era tentador. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Entonces la mujer pudo, de alguna manera, frente a esa tentación, pudo ver 3 características importantes que le llamaban la atención. Lo primero tenía que ver con que era bueno para comer. Eso fue lo que vio ella. Segundo, que era agradable a sus ojos. Llamaba la atención. Y el tercer aspecto dice que era codiciable, era tentador. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría. Entonces habían 3 elementos importantes aquí en este tema, la cual hicieron que la mujer pudiese mantenerse concentrado con aquello a lo que Satanás quería llamar su atención. Y Satanás logró llamar su atención con estos 3 aspectos importantes. Y tomó de su fruto y comió. Y atención, y dio también a su marido. Eso que y dio también a su marido, a veces nosotros pensamos que Adán estaba en el momento de la tentación. No necesariamente es así. Yo soy de los que pienso que Adán no estaba en ese momento allí, sino que Eva, después de haber comido de la fruta, fue donde estaba Adán y se lo llevó allá. Si Adán hubiese estado allí, probablemente, no estoy diciendo que así sea, esa es una deducción muy personal mía, no quiero ser dogmático con lo que estoy presentando, pero es mi forma de analizar el tema. Probablemente Eva quizás no hubiese caído en la tentación de forma tan fácil, probablemente Adán hubiese sido un poquito más comedido de repente, y quizás las condiciones iban a ser diferentes. Pero sucedió como sucedió y eso es lo importante. Eva llevó el fruto a Adán y Adán también comió así como ella. Interesante el pasaje. ¿Dicen amén? En esta ocasión hablaremos de uno de los fraudes más grandes de la historia para la raza humana. Y quiero hablarles de eso precisamente. De aquello que de forma engañosa fuimos burlados de la manera más vil y despiadada que podíamos imaginarnos. Es allí en el Edén, en este escenario que les acabo de leer, donde por primera vez nuestros primeros padres, refiriéndose a Adán y Eva, tienen que tomar su primera decisión más importante. Es ahí. Esto que acaba de ocurrir
Es un momento trascendental. Es un momento de decisiones. Es un momento frívolo. Pero al mismo tiempo era la decisión más importante que Adán y Eva tenían que tomar. Porque tenían que decidir entre creerle a Dios o creerle a la serpiente. Y esto lo quiero plantear así de claro, porque a veces juzgamos muy fácilmente la actitud de Adán y de Eva. Los juzgamos muy fácil. Pero en la realidad de la vida a nosotros nos toca tener que tomar las mismas decisiones. Son las mismas decisiones. Son las mismas realidades. Y es muy fácil juzgar a otros cuando les toca tomar decisiones importantes en la vida. Ellos se encontraban en una situación crítica como esta. La decisión más importante. Quiero que sepan, hermanos, porque creo que es importante señalarlo. Dios había diseñado, escúchenme, Dios había diseñado para Adán y para Eva algo más que un paraíso. Él les había regalado todo lo que una persona natural como ser humano necesitaba para ser feliz. Dios les había dado a Adán y Eva un lugar donde vivir, la cual se conocía, sí, más que todo se conocía como el Edén. Y era un lugar sumamente especial. Dios en ese lugar les había llenado de todas sus necesidades humanas. Todas sus necesidades estaban suplidas allí. Dios les había satisfecho la necesidad emocional. Es una necesidad que todo ser humano necesita. Y las necesidades emocionales tienen que ver con la necesidad de ser amados, la necesidad de ser aceptados y sentirse importante para alguien. Eso Dios se los había dado tanto a Adán como a Eva allí en el huerto. Era la razón por la cual Dios dijo: no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una mujer, la cual se iba a convertir en su ayuda idónea. De esa forma Dios empezó a satisfacer una necesidad emocional, una necesidad de no sentirse solo, de estar acompañado. Dios suplió la necesidad emocional de sentirse amado por alguien, de sentirse aceptado, no solamente por Eva, sino por el propio Dios, quien llenaba también esas necesidades emocionales, tanto de Adán como de Eva. Dios también les dio a ellos la satisfacción de satisfacer necesidades físicas. Todo eso estaba dentro del huerto. Aquellas necesidades que tenían que ver con alimento, porque Dios alimentaba a Adán y a Eva del huerto. Dios los alimentaba físicamente, los sustentaba porque Dios les daba todo del huerto. Qué cosa más maravillosa. Dios también en el huerto del Edén les había dotado de satisfacción en lo que tenía que ver con la necesidad de hacer familia y hogar. ¿Quién fue el que diseñó la familia y el hogar? Fue Dios. Dios creó, diseñó la institución de la familia y el hogar. Y el primer escenario donde se gesta, donde se origina esto, es lo que se conoce como el Edén. Allí fue donde Dios instituyó la primera familia, cuando unió a Adán y a Eva. Así que Dios también satisface esa necesidad y llena en ellos un espacio, un vacío que Dios había formado, que Dios había creado en la vida y en el corazón de ellos, pero que al mismo tiempo Dios se los había satisfecho, o sea, se los había satisfacido.
Yo siempre tengo problemas para conjugar ese verbo, ¿eh? Ustedes me perdonan si digo un disparate. Atención a esto que le voy a decir. No solamente les había dado familia y hogar, sino que también les dio casa. Esa es otra necesidad importante que todo ser humano tiene. El derecho de tener un lugar donde habitar. Y fue Dios quien les diseñó el huerto como lugar de hábitat, como lugar para vivir. Ese era su hogar. Ahora, ¿qué podría ser lo más importante de todo eso? Porque todas estas necesidades que les estoy mencionando, Dios se las dio a Adán y Eva dentro del huerto. Dios se las dio. Pero quizás esa no era la necesidad más importante. Eran importantes, pero no era la más importante que el hombre necesitaba sentir o que el ser humano necesitaba experimentar. Yo diría que la necesidad más importante, que fue satisfecha también por Dios y que quizás es la mayor de todas, quizás es la satisfacción de sentir seguridad y estabilidad, de saber que había un Dios que velaba por ellos y por todas sus necesidades. Eso es importante, porque Adán y Eva vivían dentro de un huerto, sí, pero ellos sabían que dentro del huerto habitaba un Dios todopoderoso que cuidaba de ellos y que era el Dios quien satisfacía todas las necesidades subsecuentes. Todas aquellas que tenían que ver con alimentación, todas aquellas que tenían que ver con seguridad y estabilidad, todas aquellas necesidades que tenían que ver con la parte emocional. Ellos sabían que Dios caminaba por el huerto todo el tiempo y que Dios velaba y se preocupaba por satisfacer todas las necesidades. Y cuando digo todas, son todas. En otras palabras, Adán y Eva estaban en un lugar soñado. En un lugar donde ellos no necesitaban absolutamente de nada. No necesitaban nada más. Lo tenían todo porque Dios se los había dado, porque Dios se los había regalado. Eso me habla del amor de Dios. Porque cuando tú le das a tus hijos todo lo que necesitan, porque cuando tú te toca meterte la mano en el bolsillo y gastar lo que sea necesario para pagarle una buena colegiatura a tu hijo, para comprarle unos buenos zapatos, para comprarle una buena computadora, para comprarle todo lo que ellos necesitan, lo que tú buscas es llenar sus necesidades básicas. Y eso lo hace todo buen padre. Y tú te preocupas porque a ese hijo no le falte nada para que él se pueda desarrollar y pueda crecer como una persona íntegra y como una persona completa. Y eso me habla del amor. Porque lo único que hace el amor es satisfacer necesidades. ¿O no? ¿O no? Tú amas, tú satisfaces. Tú no amas, tú no satisfaces. Así que Dios está ahí demostrando su amor ante Adán y Eva, demostrando todo ese amor comprendido en él, y les construye un lugar seguro para que el hombre no le faltara nada. Y quiero que sepan algo que voy a decir muy importante en esta mañana. Ese sigue siendo la concepción de Dios para con el hombre. Ese sigue siendo la idea de Dios. Dios no ha cambiado en su forma de ser. Y Dios no ha cambiado en su forma de pensar con respecto a llenar nuestras necesidades y a satisfacer nuestras necesidades. Dios sigue pensando así de ti y de mí, porque eso forma parte de la naturaleza y del carácter de Dios, que ama a sus criaturas, que ama a sus hijos, y que Dios está preocupado de satisfacer nuestras necesidades, sea cual sea. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, ayúdenme con los amén, porque a veces yo no sé si es que estoy diciendo algo bien o no sé, o es que me están prestando atención. Así es.
Bueno, voy a interpretar que es así. Ahora, eso es lo que era el huerto del Edén. Era un lugar que Dios diseñó para el hombre, no para que el hombre jugara en el huerto, no para que el hombre se sentara allí con Eva en un sillón a ver televisión. No, Dios creó el huerto para satisfacer todas sus necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. Cuando tú lees todo el contexto del capítulo 2, que no me queda tiempo para leer todo el capítulo 2, pero usted cuando vaya a su hogar, tome tiempo para leer el capítulo 2 del libro de Génesis y tú vas a observar que Dios preparó un lugar para tales fines. Dios construyó el huerto, plantó árboles, colocó un río que atravesaba todo el huerto de lado a lado, la cual se dividía en 4 brazos ese río. Y con ese río Dios regaba todo el huerto con su rocío. Cuando tú lees el capítulo 2, tú te maravillas de todo lo que Dios diseñó de ese huerto. Tenía que ser un espectáculo. Tenía que ser un lugar, déjame decirte, fuera de serie. Y Dios se preocupó, se destacó Dios en diseñarles un hábitat, un lugar donde Él podía poner a sus hijos allí para que sus hijos se sintieran amados. ¿Usted está entendiendo lo que les estoy diciendo? Y la Biblia dice, cuando usted lee el capítulo 2, que Dios puso allí al hombre. ¿Para qué lo puso allí? Lo puso para que labrase la tierra. Y también lo puso allí, como dice el texto, para que guardase la tierra. Oiga, qué interesante, porque eso de que les dio ese lugar para que los guardase, me habla que Dios les entregó ese lugar para que tuvieran posesión de ella. Oh. Por eso no era lo más importante, pero, perdón, es importante esto aclararlo. Todo lo que estoy diciendo es maravilloso, pero eso no era lo más importante en el huerto. Para mí lo más importante y lo más atractivo del huerto no eran todas estas cosas que estoy mencionando. Por supuesto, eran hermosas, eran atractivas, pero no era lo más atractivo ni lo más hermoso. Lo más atractivo y lo más hermoso que Adán y Eva pudiesen experimentar antes del pecado fue la presencia de Dios en medio del huerto. Porque la Biblia menciona que la presencia de Dios se paseaba sobre el huerto. Así que había una constante relación, una constante intimidad entre Dios y Adán. Era diaria. Y estoy hablando de una visita que Dios hacía en el huerto diariamente para ver cómo estaba Adán. ¿Cómo amaneciste, Adán, hoy? ¿Qué necesitas hoy? Señor, estoy solo. Mira que aquí, yo sé que tú estás conmigo, pero no sé, siento que necesito una hembra. Y el Señor, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le hizo una mujer porque Él sabía que tenía que satisfacer las necesidades. ¿Quién puso esa necesidad en Adán? ¿La inventó Adán? No. Dios sabía que para poder multiplicarse tenía que poner necesidades en Adán para que pudiese acercarse a una mejor y poder procrear. ¿Quién inventó eso? ¿Adán? ¿Y lo inventó Eva? No. Dios lo creó esa necesidad. Y es por eso que yo decía hace algunas semanas atrás, cuando hablábamos acerca de los cambios, es que no hay ningún problema en que los seres humanos tengamos necesidades. Es más, las necesidades son puestas por Dios. Nuestras necesidades físicas,
de alimento, de tener ropa, las necesidades de sentir amor, las necesidades de sentir cariño, de sentirse aceptado. Todas esas son necesidades que Dios ha puesto en nosotros y son buenas. ¿Cuál es el problema de esto? Ahí está el gran fraude. Así que eso tiene que ver con el carácter de Dios. Así Dios lo concibe. Y para muestra un botón, el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo lo explica así, de forma simple y clara. Dice así: así que mi Dios les proveerá, ¿qué cosa? De todo lo que necesiten. Y es que cuando habla de todo, no solamente se refiere a la parte económica, no se refiere nada más a las necesidades de dinero, de plata. Cuando dice de todo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las necesidades del ser humano. Todo, físicas, psicológicas, emocionales. Todas esas necesidades Dios las provee, las satisfacciones. Dice: así que mi Dios los proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas. Atención a eso, porque Pablo está diciendo que a lo que Dios le sobra son respuestas a las necesidades. Eso es lo que habla de las riquezas. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es rico en satisfacer. Dios tiene mucho para satisfacer. Dios no es mezquino para eso, sino que Dios cuenta con todos los recursos para poder satisfacer todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos creen que es así? Bueno, a veces decimos que lo creemos, pero a veces cuando nos hace falta algo y vemos que ese algo no llega, ¿qué pasa? Nos desesperamos y empezamos a buscar satisfacciones en otras cosas y nos vamos a la fuente, única fuente capaz de llenar todas esas necesidades. ¿Cuántos creen que es así? Así que es interesante esto que estamos hablando. ¿Cuántos creen que sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a Eva? Cuando tú te vas al libro de Timoteo capítulo 2, que no vamos a leer aquí, dice Pablo que fue Eva la que fue engañada. Y evidentemente fue Eva la que fue engañada, porque es ahí donde yo sustento de que Adán no se encontraba ahí en ese preciso momento. La Biblia no dice que ambos fueron engañados. La Biblia no dice Adán y Eva fueron engañados, sino que Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque Satanás se acercó a la parte más vulnerable. Se acercó a la parte más frágil. ¿Por qué será? Oiga, las mujeres nos meten en problemas a veces, ¿eh? Y nosotros terminamos de embarrarla. Así que para que digan amén las mujeres. Así que es ahí donde ocurre el gran fraude ante sus ojos. Porque Satanás le promete, escúchenme, Satanás le promete a Eva satisfacer necesidades externas que en realidad ya habían sido satisfechas por Dios. Espérate, yo no sé qué si usted... Mire, yo les voy hoy a revelar cosas que el Espíritu de Dios me reveló cuando yo estaba estudiando esto. El gran fraude de Satanás radica en que él le muestra a Eva una necesidad que ella no tenía. Por eso para mí fue importante que empezáramos a entender lo que representaba el huerto. Porque es que Dios
había diseñado un huerto tan especial con esas características? Porque es que Dios se había preocupado por construirle un lugar donde llenara y satisfaciera todas sus necesidades. Sin embargo, Satanás se le presenta a Eva y le pinta un panorama diferente. Y le dice a Eva: espérate un momentito, lo que pasa es que hay necesidades en ti que Dios no ha llenado. Hay necesidades en ti que no están satisfechas. Hay necesidades en ti que tú necesitas descubrir. Hay necesidades en ti que son nuevas. ¿Y ella qué le pasó? Se comió el cuento. Porque ya yo les demostré aquí con la palabra y les demostré con todo lo que hemos hablado de que ella no necesitaba nada de eso. ¿O sí? Mire, cuando volvemos al texto que acabamos de leer allá en Génesis capítulo 3, tenemos que preguntarnos: ¿qué pudo haberle ofrecido Satanás a Eva para que ella llegara a tomar una decisión tan trascendental? Si supuestamente todas las necesidades ya Dios las había llenado en el huerto. Bueno, fue lo que primero leímos allí en Génesis capítulo 3. ¿Qué vio la mujer? Ahí está el problema del asunto. ¿Qué vio ella? Ella vio que era bueno para comer. Ella vio que era agradable a los ojos. Y ella vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso fue lo que ella vio. Ahora pregunto, ¿eso es lo que realmente era? Es que eso es una pregunta muy importante que necesitamos completar hoy. ¿Realmente lo que ella vio era lo que realmente era eso? ¿O simplemente era falacia? ¿O simplemente era un engaño? ¿O simplemente era un fraude? Y es que eso es importante mencionarlo. Y cuando tú te vas al Nuevo Testamento, tú te das cuenta que el apóstol Pablo empieza a explicar esto de una forma muy simple y muy sencilla. Este mismo principio de lo que sucede con el fraude del pecado. ¿Cómo es que somos engañados frente a necesidades que ya han sido satisfechas? Frente a cosas que ya Dios nos ha dado, que ya la tenemos a nuestra mano. Emocionales, espirituales, físicas. Todas esas cosas Dios las satisface de alguna manera. En algunos quizás en más cantidad, quizás en otros en menos cantidad. Pero Dios se preocupa de satisfacer a sus hijos todas esas necesidades. ¿O cuántos de los que están aquí Dios no les satisface sus necesidades? Bueno, aquí ninguno somos ricos ni millonarios, pero Dios nos da de comer todos los días, ¿o no? Dios nos viste, Dios nos da amor, recibimos amor de la familia, recibimos amor de los esposos, las esposas, los hijos, porque Dios satisface todas esas necesidades. Pero ¿qué sucede cuando somos engañados? Bueno, Pablo, como les mencioné, Juan, en primera de Juan, lo esclarece esto mismo que hablamos en Génesis. Y mire lo que dice Juan. No amen a este mundo, atención, porque el mundo representa todas las cosas, todo lo que el sistema de este mundo nos da, que provienen de Satanás. Importante. Todas las cosas que el mundo ofrece, porque es un sistema, vienen de Satanás y vienen del mal.
No amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Atención, esto es importante, porque lo que Juan está diciendo aquí es que todo lo que tiene que ver con el mundo son necesidades que el mundo ofrece, necesidades que el mundo responde, que el mundo da, que no tienen nada que ver con las satisfacciones que Dios da. ¿Lo están entendiendo? Porque yo hablaba hace un rato que cuando Dios satisface tus necesidades es porque hay amor de Dios en eso. Porque el amor de Dios está detrás de todo eso. Y es lo que Juan está diciendo. Porque lo que viene del mundo no viene de parte de su amor. En otras palabras, no vienen como parte de la respuesta de Dios a tu necesidad. Pues el mundo solo ofrece ¿qué? Atención. Un intenso deseo por el placer físico. Era lo que Eva vio. Dice, y era codiciable para hacer ¿qué? Para comer. ¿Recuerdan el texto de Génesis? Eva vio que el fruto era rico para comer. Porque, ¿sabes? Una de las cosas con las que Satanás nos engaña es con respecto a necesidades físicas. Por ahí parte. Con necesidades físicas, llámese alimento, llámese necesidades sexuales. Todas las necesidades físicas parten por el placer físico. Pero atención, señores, atención a esto. Porque el problema no es que tengas las necesidades. Es que Juan está diciendo, ¿quién es el que las suple? Dios es el que las suple. Pero ¿cuál es el problema cuando el mundo las suple? Ahí dice ahí. Él dice, no amen al mundo que suple esas necesidades. Son las mismas necesidades físicas, el deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Qué vimos allá en Génesis? Que ella vio que el fruto era deseable para los ojos. Y dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones tiene que ver con adquirir sabiduría humana. Fíjense que son las mismas necesidades. Pero Juan aquí dice, hay dos fuentes diferentes de suplir. Una, la que el mundo ofrece. A esa no la tomes como una fuente buena, ni confiable, ni aceptable para mí. Porque esas, aunque las satisface, aunque las suple, no provienen de mí. Ustedes están viendo lo que yo estoy tratando de explicarles. ¿Me están entendiendo? El problema no son las necesidades. Las necesidades las tenemos todos. Las necesidades vienen por default. Las necesidades vienen porque Dios nos las puso. El problema es de dónde viene la satisfacción. ¿Quién las provee? ¿Quién las satisface? Y cuando tus necesidades, sea cual sea, sexuales, emocionales, físicas, son satisfechas por el mundo, significa que es Satanás quien está detrás de todo eso. ¿Qué pasa con esto? Dice que nada de eso proviene del Padre, no las necesidades, sino de dónde vienen. Nada de eso proviene del Padre, sino que vienen de dónde? Del mundo. Y el mundo es donde opera Satanás. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando sobre los deseos más profundos? Todo, tus deseos más profundos, todas esas cosas son pasajeras, como así el mundo lo es. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Lo que está diciendo Juan, amén, alaba al Señor. Lo que Juan está diciendo al final del texto es que si tú logras
satisfacer tus necesidades de la fuente correcta que es Dios, vivirás para siempre. Amigos queridos, ahí radica el gran fraude del pecado. ¿Por qué? Déjenme decirles, mis estimados hermanos, eso no fue lo que ocurrió con Adán y con Eva. Satanás engañó a Eva, y ese engaño, ese fraude, consistió en hacer que Eva viera lo que era malo para ella, lo viera como bueno. Y que lo que era desagradable para ella, ella lo viera como agradable. Y lo que era indeseable para ella, él logró que ella lo viera como lo más apetecible. Déjame decirte, yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero lo que Satanás logró fue que ella viera la tentación de una forma diferente. No lo vio como un peligro, lo vio como una fuente para satisfacer sus necesidades que ella no tenía ni necesitaba. ¡Qué engaño más bárbaro! Es que en eso radica lo que la Biblia habla acerca de la astucia de Satanás y de la habilidad de Satanás de hacernos ver lo que no es y de hacernos ver lo que no existe, de hacernos disfrutar algo que no podemos disfrutar. En eso consiste el gran fraude del pecado, de engañarnos, de confabularnos, de hacernos ver lo que realmente no estamos viendo a simple vista. Y tú lo ves y tú dices, wow, esto me parece bueno. Es que lo que yo veo parece agradable, lo que yo veo parece bueno para mí, para mis necesidades. Y tú, ¿qué pasa cuando tú comes de la fruta? Le voy a dar un ejemplo de esto. Dicen amén. Gloria a Dios. Un segundito, que esta máquina a veces se me pone rebelde. En otras palabras, escúchame lo que les voy a decir. Podemos estar engañados como Eva. Cuando realizamos nuestras elecciones y nuestras decisiones, creyendo, escúchenme, y convencidos que nuestras decisiones nos van a hacer bien y nos van a llevar a la felicidad. Es que ese es el problema del fraude del pecado. Es que nos convencemos de que eso que Satanás nos está poniendo al frente es lo que necesitamos. Y es lo que vamos a ser felices con eso. Y pensamos que vamos a ser felices comiéndonos el pastel. Porque eso es lo que yo necesito. Eso es lo que mi hambre emocional necesita. O es lo que mi necesidad física necesita. O es lo que mi necesidad espiritual necesita. Y cuando tú te ves frente a eso, tú dices, wow, esto es lo que yo necesito. Mire lo que dice don Nicolás Emilio Tranchini. Dice, nuestro corazón es engañado, escúchenme, cuando elige solo aquello que aparenta ser bueno, agradable y beneficioso para nuestra mente. Wow. Les voy a dar un ejemplo de esto. Cuando un pez nada en una laguna, en un río, en una quebrada o en el mar, como usted le quiera poner, y se encuentra con un gusano que está flotando,
capta su atención automáticamente. ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un pez que está nadando sobre el agua de repente ve un gusano flotando sobre la superficie del agua? ¿Qué pasa? Capta su atención. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, mis hermanos, la razón es muy obvia. Está engañado. Ha visto un gusano y este se le ha presentado como apetecible, como agradable y como delicioso. Así que esto convence al pez de la gran mentira y el gran fraude, al pensar automáticamente que el gusano va a llenar una necesidad en sí. Y él piensa que el gusano va a ser la respuesta a su necesidad física, a su necesidad emocional, porque él sabe que si lo come va a llenar una satisfacción. Y él decide erróneamente, convencido que cuando come el pequeño animalito le hará bien y será lo mejor para él. Él, escúcheme, cuando ve el gusano y lo va a comer, él no está pensando que el gusano le va a hacer daño. ¿O sí? Y es que, mis hermanos queridos, nadie que peca piensa que el pecado le va a hacer daño. Así que él piensa de forma equivocada de que él no va a tener ningún problema, de que él no va a tener ninguna consecuencia. ¿Por qué, mis hermanos queridos, él piensa eso? Él piensa eso porque él no ha visto el anzuelo. Yo no sé si usted me está entendiendo con el ejemplo. Él simplemente está viendo el gusano, pero él no está viendo qué es lo que hay detrás del gusano. Él no está viendo que detrás del gusano está un anzuelo. Señores, y lo que prometía llenar una necesidad para el pez y sobre todo darle vida al pez, termina causándole la muerte. ¿Cuántos peces habemos aquí? Porque es que esto no sucede nada más con los pecados morales. Esto sucede con cualquier cosa que para Dios le resulte un pecado. Somos atraídos, somos seducidos por algo que no entendemos o no queremos entender lo que hay detrás de todo. Ese es el gran fraude del pecado. Dicen amén. Este mismo proceso de seducción es lo que el apóstol Santiago lo resume en el capítulo de allá de Santiago, capítulo 1, verso 14 al 15, lo que se conoce como la gran ecuación de la muerte. Así se conoce este pasaje bíblico. La gran ecuación de la muerte, y ahora les voy a explicar por qué. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia, refiriéndose a lo que son los deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Ahí está el pez metido. Ahí está el pobre pescadito metido en ese pasaje. ¿O no? Es la misma relación, es la misma ecuación. 2 más 2 son 4 más 3 son 7. Ahora, si me pones la otra pantalla, esto es lo que se conoce como la ecuación de la muerte. Atención. Es lo mismo que está diciendo el pasaje, lo único que
en una ecuación matemática, por decirlo así. La tentación sumada al deseo carnal, que es la concupiscencia, multiplica la atracción y la seducción. Y esta a su vez da como resultado, ¿qué cosa? El pecado, la cual eleva a su máxima potencia la expresión de la muerte. Esa es la ecuación de la muerte para el ser humano. Es que nadie llega al pecado de la noche a la mañana. Nadie llega a morirse por causa del pecado de la noche a la mañana. Requiere un proceso en el corazón. Y esto es lo que sucede con la muerte por causa del pecado. Dicen amén. Así es que, mis hermanos queridos, el gran fraude del pecado, podríamos resumirlo de esta forma, es hacernos creer, escúchenme, que estamos eligiendo vida cuando en realidad estamos eligiendo nuestro propio mal. Proverbios capítulo 8, verso 36 dice: quien me rechaza, dice el Señor, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. ¿Tú sabes lo que está diciendo este proverbio? El proverbio está diciendo lo mismo que hizo Eva. Eva rechazó la fuente de sus necesidades o de sus satisfacciones. La rechazó. Ella decidió cambiar la fuente de sus satisfacciones por lo que Satanás le estaba ofreciendo a cambio de lo que Dios le ofrecía para llenar sus necesidades. Y eso es lo que dice el pasaje: quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Porque en consecuencia, cuando tú te alejas de Dios o cuando tú decides rechazar la respuesta de Dios y tú decides apartarte de las respuestas o de las, como decimos, de los resultados de lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que tú estás haciendo es que te estás acercando a la perdición y a la muerte. Porque el único que puede llenar eso es Dios. ¿Por qué somos engañados por Satanás? Porque Satanás no quiere hacer creer que él puede llenar esas necesidades, pero él no las puede llenar. Esas necesidades pueden ser llenadas cortamente. Puede ser, ¿cómo se llama? Llenada de forma incompleta, porque él no se le dio esa capacidad. Satanás no tiene esa capacidad de hacerlo. Quien tiene esa capacidad de hacerlo se llama Dios. Pero Satanás nos engaña y nos dice: no, yo también puedo. Yo también puedo llenar esas necesidades sexuales. Yo también puedo llenar esas necesidades económicas. Yo también puedo llenar esas necesidades emocionales que tú tienes. Esa falta de papá, de mamá, yo te la puedo llenar. Pero Satanás no puede hacer eso. No está en su capacidad hacerlo. Y si él trata de hacerlo, lo hace de una forma paliativa y lo hace de una forma malífica. Porque Satanás no quiere ayudar a nadie. Perdónenme, Satanás no quiere ayudar a nadie. Él no le conviene ayudar a nadie. Él no le conviene que tus necesidades sean satisfechas como deben ser. Por tal razón nos engaña, nos miente, poniéndonos un anzuelo detrás de la solución. Porque al final lo que Satanás quiere es que nos matemos, que nos muramos, que nos vayamos al infierno, que nos vayamos a la perdición. Por eso no podemos caer en el engaño de Satanás. Nosotros necesitamos entender que lo que el mundo ofrece y lo que él ofrece es momentáneo, es pasajero, es inseguro, es irreal. Y la única fuente de salvación para nosotros se llama Jesucristo. Él es el único que puede llenar todas nuestras necesidades.
Convéncete de eso. No busques llenar necesidades en fuentes equivocadas o en lugares equivocados o en el mundo. No importa, acércate a tu Padre Celestial y dile al Señor: Señor, tengo esta necesidad en mí. Yo vengo a la fuente correcta, a la fuente inagotable, a la fuente de agua viva, a la que me puede dar y llenar todo lo que yo necesito. Oh, ¿cuántos creen que Él es el que llena toda necesidad? Que Él es el que llena todos los vacíos, que Él es el que da respuesta a todas nuestras inquietudes. Gloria a Dios. Wow. Mira lo que dice, ya estoy terminando. Richard Baxter dijo lo siguiente: la voluntad nunca desea el mal como el mal, sino como aparente bien. Oye, qué palabras más sabias. En otras palabras, nadie espera fregarse, nadie espera morirse, nadie espera que le vaya mal cuando toma decisiones. Eso no es lo que está concebido en tu mente. Sí, tú no tienes malas intenciones, pero Satanás sí. ¡Ey! Tienes que abrir los ojos. Porque sí, tú puedes tener buenas intenciones cuando ves la tentación, cuando ves aquellas cosas y dices: oye, es que eso pareciera ser bueno, eso pareciera ser agradable, eso pareciera que me convenga. Y tú tienes buenas intenciones porque tú quieres lo bien para ti. Pero Satanás no. Entonces tú no puedes estar diciéndole sí a todo lo que Satanás te pone en el medio. Tú no puedes estar diciéndole sí a todo lo que el mundo te ofrece. Tú no puedes estar diciéndole sí a todo lo que este sistema mundial te regala, porque pareciera ser bueno. Pero detrás de eso hay un gancho de este tamaño que te va a jalar no solamente el hocico, sino que te va a jalar todas las entrañas de tu corazón y te va a matar, te va a destruir. Hombre, yo no sé si usted me está entendiendo este mensaje, pero yo necesito que el Espíritu de Dios te abra los ojos esta mañana y tú puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. Oh. Así que, mis hermanos queridos, el problema no fue el huerto. El problema tampoco fue el árbol. Si no saben cuál fue el problema fue el engaño a la que fueron expuestos. Ese argumento de que es que yo no entiendo por qué Dios puso ese árbol ahí en el huerto. Si Dios no hubiera puesto ese árbol en el huerto, quizás nosotros no estuviéramos aquí con este problema. ¿Tú no has escuchado esos argumentos que a veces yo digo, pero qué tontería? Echándole la culpa al árbol que Dios puso en el huerto. Es que el problema no estaba en el huerto, ni el problema estaba en el árbol, o el árbol que puso o el árbol que no puso. No, el problema no está ahí. El problema fue que Adán y Eva cayeron ante el engaño. Se comieron el cuento de que necesitaban algo que no tenían, cuando en realidad nadaban en bendición, cuando en realidad tenían todo y no les faltaba nada. Vino Satanás y los engañó y les dijo: no es cierto, a ti te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y si comes esto, vas a adquirir esto, vas a alcanzar esto. Hombre, es el mismo patrón que utiliza Satanás hoy en día. Lo mismo. El mismo cuento, porque él no se la sabe de otra manera. Concluyo. Yo no sé, pero yo tengo como calor. Entonces, mis hermanos queridos, para concluir, entonces, ¿dónde radica el pecado? ¿Dónde está el pecado en sí? Cuando decidimos ser engañados. Porque el ser engañado es una decisión. ¿O ustedes creen que Eva no sabía todo lo que Dios le había dado en el huerto? ¿Ah?
Claro que sabía si no vivían ahí. No era más fácil ir donde Dios y decirle: Señor, mira, es que yo siento esto. Yo siento esta necesidad de que a mí me falta sabiduría. O ¿sabes qué, Señor? Mira, es que a Adán no le funciona. Tú puedes arreglar ese problema. Señor, hombre, eso hubiese sido lo más sencillo. Gracias, Maribel. Hubiésemos podido llegar donde estaba Dios y ver resuelto cualquier necesidad. Pero ella decidió escuchar la mentira de la serpiente. Por eso yo soy de los que pienso que dejarse engañar es una decisión. A ninguno de los que estamos aquí, Satanás nos debe engañar. ¿O sí? Ni con una falda, ni con temas materiales, ni con temas de ninguna tentación, porque ya tú conoces la solución a tu problema. Y si el Satanás te engaña diciéndote que él puede satisfacer una necesidad de la que tú tienes acceso, entonces te engaña porque quiere. Porque ya nosotros necesitamos saber y comprender cuáles son las estrategias de Satanás. ¿Cuál es la fórmula como Satanás se maneja para engañarnos y seducirnos? Y que caemos porque queremos caer. Caemos porque nuestra concupiscencia, porque nuestros males que llevamos por dentro son más fuertes que nuestro entendimiento. Son más fuertes que nuestras propias voluntades. Y somos atraídos y seducidos. Y eso engendra el pecado. Y el pecado, como consecuencia, engendra la muerte. Wow. Así que el problema de Adán y de Eva fue que dejaron de creer que Dios podía seguir satisfaciendo sus necesidades. Hasta ese momento ellos decían: el Señor satisfizo todas mis necesidades. Pero cuando cuando Satanás vino con su fórmula, con su nueva fórmula engañosa, ellos dijeron: bueno, ya Dios, hasta aquí. Ya Dios no puede satisfacer más. ¿O no es así? Y eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando tú decides cambiar a Dios por lo que el mundo te da, tú le estás diciendo a Dios: ya tú no puedes llenar esa necesidad. El mundo la puede llenar, pero tú no. Sí. Sí. Eso es lo que pasa. Y nosotros podemos llegar a esas mismas conclusiones engañosas. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que Dios puede ser reemplazado. ¿Por qué? Dios puede ser reemplazado cuando yo decido controlar mi propio destino, siendo mi propio amo y rechazando a Dios. Lo que hago es decirle a Dios: ya tú no eres soberano en mi vida. Cuando yo decido reemplazar a Dios, yo decido aceptar como confiable mi verdad y no la de Dios. Siendo más sabio que tú, le digo a Dios, y rechazo la sabiduría de Dios. Yo decido también reemplazar a Dios cuando yo decido mejor amarme a mí mismo y digo que el amor a mí mismo es mejor que el amor que Dios me da. Siendo más bueno que tú, y rechazo toda bondad sobre mi vida. Cada vez que yo decido elegir por Satanás, por las tentaciones, por lo que el mundo me da, lo que estoy diciéndole a Dios es que el amor de Dios no es suficiente para mí, sino que el amor que el mundo me da es mejor que lo que Dios me da. Y finalmente, yo decido utilizar mi poder e influencia y no el de Dios.
siendo más grande que tú, yo rechazo así tu gracia para intervenir en mi vida. Wow. El gran fraude del pecado es sacar a Dios de la ecuación. Es decirle a Dios, tú no puedes llenar mis necesidades. Tú no me puedes dar esto que yo te estoy pidiendo. Tú no me lo puedes dar. El mundo sí me lo puede dar. El gran fraude del pecado que te lleva a la muerte es cambiar a Dios por lo que el mundo te da y por lo que Satanás te ofrece. Es cambiar la solución que Dios te da por la solución que el mundo te ofrece. Es decirle a Dios, no eres suficiente para mí. Y cuando tú sacas a Dios de la ecuación, lo que haces es que te vuelves independiente. Te vuelves una persona que no necesita a Dios. Y la Biblia dice que sin Dios nada puedes hacer. Quiero terminar con este texto bíblico. Si me lo ponen en pantalla, por favor. Allá en 2 de Corintios capítulo 11, verso al 3. Bueno, ese no es el último texto. ¿Es el último texto? ¿Sí? Dice, este que está aquí es el último texto. El amor de Jesucristo es lo suficientemente grande como para poder satisfacer todas tus necesidades. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son tus necesidades? Porque si tú no logras identificar esas necesidades que tú tienes y no se las pones delante de Dios, probablemente vas a caer en pecado. Porque alguien la va a tener que satisfacer. ¿Sabías eso? Alguien la va a tener que satisfacer. O la satisface Dios o la satisface el mundo. Porque fuiste creado con necesidades. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 16. La oración que le pidió Pablo a los efesios, hablando de esto precisamente, de las necesidades. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. Atención, Pablo está haciendo una oración ¿a qué? Apelando al poder de Dios para esto. Porque, oiga, con las necesidades no se juega. Con las necesidades no se juega. Si tú quieres ver a una persona descontrolada, a una persona fuera de sí. ¿Ustedes saben por qué hay gente que a veces no viene a la iglesia? Bueno, no estoy diciendo gente aquí, gracias a Dios aquí no pasa eso, pero en otros lugares. Hay gente que deja de venir a la iglesia cuando pierden su trabajo. Hay gente que deja de buscar a Dios cuando viene una enfermedad. Hay gente que deja de buscar a Dios cuando hay una crisis, hay una situación. Porque las crisis y todas estas necesidades que estoy hablando son necesidades en sí. Porque por ahí es donde somos atacados por nuestras necesidades. Y para esto, para poder vencer esto, requerimos del poder de Dios que procede de sus gloriosas riquezas. Porque de ahí es donde podemos sacar respuesta. Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Nótese que es. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros la semana pasada de lo profundo del corazón? Es que es ahí adentro donde está el problema. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, en su torre de control. Y pido que arraigados, atención, ahí está la respuesta. Arraigados, atención. Y cimentados en amor. En otras palabras, cuando hablamos del amor de Dios, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del amor de Dios, nos referimos a ese amor de Dios que es capaz de llenar toda necesidad. Porque por eso es que Dios nos ama. Y era por eso que les mostraba el ejemplo del Padre con el Hijo. Porque Dios Padre nos ama, porque Él desea satisfacer nuestras necesidades.
Pero ¿cuál es la respuesta a eso? Necesitamos arraigarnos al amor de Dios, aferrarnos a eso, a creerle a Dios de que Él quiere satisfacer tu necesidad, de que Él quiere llenarte de todo lo que a ti te hace falta, de que Él quiere ser la solución a todos tus problemas y tus crisis internas, de que Él quiere meterse en el hueco de tu corazón y hacer casa, hacer un Edén ahí, de que Él quiere llenar tu vida de ríos de agua viva como llenó el Edén, que rociaba todo el huerto. Así quiere Jesucristo llenar tu vida. Eso necesitamos, estar arraigados y cimentados en amor, porque de esta forma ustedes podrán comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Cuando tú empiezas a experimentar el amor de Dios que satisface y llena toda tu necesidad, tú podrás descubrir cuán alto, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que Él te da todo, 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 todo lo que tú necesitas en Él. ¡Qué palabra! Dice el verso 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y cuando habla de plenitud, significa de lo que es pleno y completo. Eso es lo que es la plenitud. Completo. Tú logras adquirir completamiento en Cristo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Oiga, yo no sé si usted está viendo este texto tan claro como yo lo estoy viendo, pero lo que Pablo nos está diciendo allí, señores, es que Cristo Jesús es el que puede darnos muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Yo no sé, ¿qué es lo que tú te puedes imaginar? Te quedas corto, porque Pablo dice que va mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Dios lo puede llenar. Dios lo puede llenar. Y dice, tanto así, que hasta lo que tú puedas pedir. Así que si tú estás falta de esposo, pide. Bueno, ahí dice, pide. Si a ti te falta una esposa, pide. Si a ti te falta resolver un problema, de una crisis, pide. Si te falta el cariño de padre, de madre, pide. Si te falta que Dios sane un problema de arrastre, pide. Si Dios tiene que sanar una relación de hijo con padre, una relación matrimonial, pide. Hombre, ahí está la solución a tus crisis, ahí está la solución a tus problemas, ahí está la solución en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús está la solución a nuestras necesidades. Y Él dice que ese poder es eficaz. ¿Sabe qué significa la palabra eficaz? Que no falla, que es definitivo, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esa palabra es poderosa para mí porque me dice mucho. Cuando dice que ese poder es eficaz en nosotros, es que tú tienes la respuesta dentro de ti. Y que ese poder que Dios te ha dado para triunfar sobre toda necesidad en Cristo va a ser eficaz, va a ser poderosa, va a ser completa. ¿Cuántos levantan sus manos en esta mañana? Y te pones de pie.